primarias, ¿no? Los teoremas geométricos letales de Mileto, Anaximandro, es decir, son los pensadores griegos que fueron geómetras de primera magnitud en su tiempo y todavía de actualidad, claro. Entonces, estos pensadores hicieron una filosofía llamada presocrática, precisamente en la época de Panecio, al cabo de mucho tiempo, un estoico, Panecio, los agrupó, considerando que tenían cierta unidad anterior a Sócrates. Bien, unidad que se ha mantenido hasta ahora. Y entonces, la pregunta es, aquí empieza la filosofía, lo que llamamos filosofía propiamente. Yo aquí un poco, que sí y que no, digo, esto es un transformado primero del mito, que todavía no es filosofía, es metafísica, pero prepara la de Platón, que es cuando empieza la filosofía. ¿Ve? De manera que es, en líneas generales, pues sí, es el principio de lo que llamamos filosofía, en la tradición nuestra. Entonces, primero, ¿por qué empieza la filosofía? Y aquí viene lo que decía Marcelino, eso es una superestructura. Por ejemplo, porque si se habla de Dios, pues es debido a que naturalmente los intereses de la oligarquía, si se habla de Dios que Dios es un pensamiento del pensamiento, claro, porque la oligarquía deja trabajar a los demás y la oligarquía está siempre pues pasiva, contemplando, porque otros hacen por ello, y entonces Dios es la proyección de la oligarquía. Claro, era esta visión del materialismo histórico degradado, era tan insoportable, aunque era la que se imponía, era casi imposible. Es decir, en aquellos años, y en la Facultad de Oviedo y en muchas otras, tratar de poner alguna pequeña objeción a esto era también en el franquismo, era sencillamente sentar plaza de reaccionario, de franquista, etcétera, ¿verdad? Eras franquista, ya entonces, por el hecho de decir esas cosas. No, es que Dios es una superestructura, bueno, pero es algo más. ¿Y eso qué? Estaba por la contra de los teólogos. Decían, no, la filosofía presocrática es la primera teología, lo que decía Tomás de Hegel. Son los primeros teólogos. Entonces, cuando Tales está hablando del lago y demás, pues está hablando de Dios. Además, como él dice, todo está lleno de dioses, pues ya lo ve usted, está todo lleno de Dios. Entonces, se trataba y luego, en segundo lugar, o en tercer lugar, estaban los antropólogos. Dice, bueno, que estaba muy extendido entonces y ahora también. Lo que hacían los filósofos presocráticos era simplemente la ideología o la filosofía en el sentido antropológico que hacían los griegos en aquella época, igual que lo hacían los aruntas, ¿verdad?, en Australia, o los bororos en Brasil. Y todo lo demás es etnocentrismo, decían. Y entonces los filósofos sois etnocentristas, porque estáis tomando el pensamiento griego pues como si fuera el eje central, igual que lo podía tomar un bororo o un arunta. Entonces, eran tres frentes, precisamente, era contra esos tres frentes. Entonces, rápidamente, ¿cuál era la perspectiva para esos tres frentes? La que habíamos sacado de ensayos materialistas y de aquellos libros, ¿sabes? Pues, termino ya. Entonces, la perspectiva era, primero, estos pensadores, si decían algo de interés para nosotros, desde la hipótesis nuestra, era porque tenían que ser materialistas. Rápidamente, y para que el público entienda, por materialismo entonces ya no entendemos el corporeísmo. Materialismo es el corporeísmo. Es decir, el materialismo y el materialismo filosófico no establece la tesis de que solamente existen los cuerpos, ¿verdad? Esa es la tesis fundamental. Es que el otro día en Madrid me pasó lo mismo, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Claro, el materialismo grosero, pero si hemos dicho por activa y por pasiva que por materialismo no entendemos el corporeísmo. ¿Por qué? Porque ni siquiera los físicos lo admiten hoy. Además de los cuerpos, de los corpúsculos, están las ondas, por ejemplo, ¿verdad? Ya no son cuerpos. El electromagnético ya no es un cuerpo. De manera que esto de llamar corporeísmo al materialismo es una confusión completamente que ni siquiera los físicos pues, lo admiten hoy día. Y entonces es el espíritu, no es el espíritu ni el espíritu ni el cuerpo, es otra cosa diferente, esa es la cuestión. Bueno, total, que desde el punto de vista del materialismo filosófico teníamos urgentemente que ensayar la posibilidad de reinterpretar a los principios de nuestro pensamiento occidental, que no es simplemente el pensamiento de una cultura más, por una razón, y ese es el criterio que tomamos, porque estos pensadores, a diferencia de los boros, eran todos geómetras, y la geometría es un criterio de nuestro tiempo. Es decir, ya teníamos un criterio objetivo, no eurocentrismo ni etnocentrismo. Teníamos como criterio la geometría. A mí que me vengan a decir, no, es que la geometría es relativa. ¿Cómo va a ser relativa?
la geometría es igual en los bolos, ¿no? O no es, no existe, o si existe es esto. Es que están las geometrías nucleares, pero las geometrías nucleares son también de nuestra tradición. De manera que el que decía este argumento, que se repetía muchas veces, es que tampoco en todos los lugares los ángulos de un triángulo valen dos rectos. ¿Cómo que no? En todos, según los postulados de Euclides. Si cambian los axiomas de Euclides, entonces no, estará Riemann o Lobachevsky, lo que sea, pero la geometría es la misma en todos los lados. Y además los tres son bien. Entonces, con esta idea, pues teníamos ya un criterio para salvar la acusación de eurocentrismo, se decía entonces. Y entonces, el materialismo, intentábamos ver que estos pensadores no estaban hablando de Dios ni nada de estas cosas, sino que estaban hablando de otras cosas distintas, y que partían de la realidad, como era propio de los jonios. Y me permito decir una cosa que me acuerdo ahora que tiene cierta curiosidad, o puede tenerlo. Cuando yo escribí este libro, partiendo de la hipótesis de que los griegos, los Tales de Mileto, etcétera, eran gentes que tenían una visión y una percepción del mundo muy parecida a la nuestra, ¿no? Que podían tenerlo, es decir, que no estaba tan lejos, precisamente porque habían eliminado muchos mitos antropomórficos y demás, pues que entonces era posible, tenía sentido, dado que estamos en una cultura parecida en ese sentido, era posible tratar de ver cómo veían el mundo nosotros como nosotros. Es decir, que el agua de Tales de Mileto era el agua que vemos nosotros, era el agua, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y por tanto, que decir que si era agua pesada o agua ligera, que era una pedantería, que era el agua, ¿verdad? Porque es que hablando con Fischer decía, pero era el agua ligera, eso es una pedantería. Tales de Mileto estaba hablando del agua, como la de nosotros. Y yo recuerdo que en aquellos años, pues el año 72, 73, que teníamos allí en San Isidro un refugio de estos de invierno, que iban a esquiar los niños y demás, pues entonces yo me propuse, y lo hice, además pasar el año entero recorriendo todo el ciclo del año viendo el agua, a ver de dónde había podido sacar Tales de Mileto el principio de control del agua, ¿verdad? Es decir, qué argumentos podrían haber dado. Y efectivamente, simplemente este hecho de ir todos los fines de semana íbamos, yo tomaba nota de cómo estaban los ríos, las nieves, pues se sacaba cosas, leía los textos, ¿verdad? Y pues, ¿por qué razón el agua se convierte, claro, cosas muy elementales? Toma los tres estados, ¿verdad? Entonces, sólido, líquido, pues porque se congela, tal. ¿Por qué a veces sale el fuego del agua, ¿verdad? Me acuerdo un día que vi en un río aquí por Lechosa o por ahí, que estaba ardiendo una cosa, que estaba en mitad del río, que probablemente sea una lata de petróleo, ¿verdad? Pues mira, de ahí puede salir y cosas de ese tipo, ¿no? Y luego las transformaciones, como las transformaciones del agua, unas cosas en otras. Es decir, que estaba hecho en un plan, diríamos, de un positivismo completo. Es muy posible, por mi experiencia, que mucha gente que esté viendo este programa diga, bueno, ¿y a mí qué me importa la metafísica presocrática? ¿Pero de qué están hablando ustedes? Estamos en el mundo, estamos actualmente, ¿verdad? Y mucha gente dice esto, como decía entonces. ¿Pero qué nos importan los metafísicos presocráticos? Entonces yo digo, señor mío, las grandes figuras de la actualidad, ¿verdad? Empezando por Einstein, empezando por el doctor Wigner, para decirlo a los... están dependientes enteramente, están diciendo lo mismo, están no diciendo lo mismo, girando en torno a lo mismo. De manera que, señor mío, si usted dice que nos importa, es que usted es imbécil completamente, porque es lo que usted piensa si piensa algo, ¿verdad? Es decir, cuando hoy se habla del modelo del mundo, del modelo cósmico cilíndrico o del modelo cósmico esférico, etcétera, es lo que decía Parménides o Tales de Mileto. Es decir, es el momento en que nuestra tradición está brotando una nueva forma de organizar el mundo, de organizar la experiencia, esta forma de organizar el mundo que debemos a los griegos, a su vez herederos, naturalmente, de estas tradiciones, pero en gran parte por la geometría, en gran parte, pues esta tradición que después se ha desarrollado también el cristianismo, luego al parecer, cuando ha desaparecido el cristianismo, por lo menos en la Ilustración, etcétera, parece que ya hemos quedado liberados, pues no hemos quedado liberados porque no hay nada que liberar. Estamos girando en todos los mismos temas. Por consiguiente, cuando preguntan, ¿y qué tenemos que ver con los presocráticos? Los presocráticos tienen mucho que ver con usted, señor mío. Son ellos los que tienen que ver con usted. Están presentes en usted sin saberlo. Y usted, si no lo sabe, está completamente en la higuera, completamente.